Las campanas del monasterio de Santa María sonaron por última vez al amanecer del 15 de septiembre de 1461 en las colinas de Macedonia, donde los cipreses se alzaban como centinelas silenciosos. Un pequeño grupo de religiosas se reunió en la capilla mientras el horizonte se teñía de naranja. Pero no era el amanecer lo que encendía el cielo, eran las llamas. Hermana Catalina, de apenas 19 años, había ingresado al convento solo 2 años antes. Nunca imaginó que sus votos de clausura terminarían de esta manera. A través de las ventanas emplomadas podía ver las banderas otomanas sondeando en la distancia. Rojo sobre rojo, fuego sobre sangre. Los ejércitos del sultán Mehmed II avanzaban implacables, conquistando cada fortaleza cristiana que encontraban en su camino hacia el corazón de Europa. La abadesa, Madre Teodora, una mujer de 60 años que había dedicado toda su vida al servicio divino, reunió a las 24 monjas en el altar. Sus manos temblaban mientras sostenía el cáliz de plata que había pertenecido al convento durante 3 generaciones. «Hermanas», susurró con voz quebrada, «si las puertas caen, guarden su fe en lo más profundo de sus corazones. Eso nunca podrán arrebatárnoslo». Pero estaba equivocada. Cuando los fenízaros del imperio alcanzaron las puertas del monasterio, los votos, las oraciones y la santidad no significaron nada frente a lo que la historia intentaría: borrar durante siglos. Si te interesan los documentos históricos recuperados de archivos vaticanos y cartas misioneras del siglo XV, no olvides suscribirte. Nos ayuda a seguir desenterrando las verdades que fueron sepultadas. Ahora regresemos a aquella mañana de septiembre. Los primeros muros cayeron antes del mediodía. El sonido de los arietes contra la madera antigua resonaba como tambores de guerra. Las hermanas habían escondido sus reliquias más preciadas bajo las losas de piedra de la cripta. Cálices de oro, manuscritos iluminados, fragmentos de huesos de santos. Creían que si sus cuerpos perecían, al menos su fe perduraría en esos objetos sagrados. Pero los soldados otomanos no venían por tesoros, venían por algo mucho más valioso para el imperio: la humillación del símbolo cristiano. Un convento no era solo un edificio religioso, era la representación viva de que la cruz todavía se atrevía a existir en territorios conquistados. Era desafío, era resistencia, y el imperio otomano no toleraba la resistencia. Para el atardecer, las sobrevivientes fueron arrastradas al patio central. Hermana Catalina intentó mantener la mirada en el suelo, pero un soldado le arrancó el velo de un tirón. Sus cabellos castaños, que nunca habían sido vistos por ojos masculinos desde que tomó los hábitos, quedaron expuestos bajo la luz del crepúsculo. Sintió una vergüenza tan profunda que deseó desaparecer. La Madre Teodora fue separada del grupo. Un comandante otomano, cuyo nombre los registros identifican como Yusuf B., le ofreció una propuesta que fue registrada en crónicas posteriores. «Renuncia a tu Dios falso. Acepta la verdadera fe del profeta. Tus hermanas vivirán». La respuesta de Teodora fue firme. «Ya entregué mi vida hace 40 años. ¿Qué más puedes quitarme?». Lo que siguió nunca fue escrito en su totalidad, ni siquiera en los documentos otomanos que glorificaban las victorias del imperio. Solo hay referencias bajas. Se aplicó disciplina a quienes rechazaron la razón, pero las cartas interceptadas por espías venecianos, años después, revelaban una verdad diferente. Al amanecer siguiente, el convento era ceniza. Las cruces habían sido derribadas, las campanas fundidas para monedas, pero algo inesperado sucedió en ese patio. Los soldados que esperaban escuchar gritos solo escucharon cánticos atadas con cuerdas ásperas. Las monjas sobrevivientes comenzaron a cantar el Agnus Dei, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Sus voces temblaban, pero no se quebraban. El comandante, desconcertado entre la burla y la admiración, ordenó silencio, pero ellas continuaron. Fue entonces cuando comenzó la marcha forzada. 22 mujeres con hábitos desgarrados fueron conducidas hacia el sur, hacia los puertos del Egeo. Tobillos atados con cadenas de hierro, vigiladas por jinetes otomanos para el imperio, no eran prisioneras de guerra, eran trofeos, símbolos vivientes de que incluso los muros sagrados podían caer. El viaje fue despiadado. El sol del verano balcánico castigaba sin piedad. Las hermanas que nunca habían salido de los muros del claustro tropezaban de sed y agotamiento.
Cuando una caía, otra levantaba su velo para que los soldados no lo pisotearan. Un último acto de dignidad en un mundo despojado de toda misericordia. Hermana Ana, la más joven del grupo con apenas 16 años, colapsó el tercer día. Hermana Catalina intentó levantarla, pero un guardia la apartó con violencia. Ana fue abandonada al costado del camino. Nunca se supo su destino final. Las palabras finales de la madre Teodora, antes de ser ejecutada, resonaban entre las sobrevivientes. Si no pueden sostener la cruz, sosténganse entre ustedes. Después de 7 días de caminata, las cautivas llegaron al puerto de Tesalónica. Allí las esperaban galeras otomanas, embarcaciones diseñadas no para comodidad, sino para control. Las mujeres fueron encadenadas a bancos de madera, donde antes habían viajado criminales y esclavos. Mientras las velas capturaban el viento, las costas de su tierra natal se desvanecían en el horizonte, llevándose con ellas todo lo que alguna vez conocieron. El supervisor de la nave, Ibrahim A., mantenía registros meticulosos. En su libro de contabilidad, descubiertos siglos después en los archivos de Estambul, hay una entrada escalofriante. Ese documento confirmó una leyenda que durante generaciones fue considerada mito. La travesía a Constantinopla duró 11 días. Tormentas azotaban la cubierta. La sal del mar abría heridas en sus muñecas encadenadas. El hambre ahuecaba sus rostros, pero lo que más las quebró no fue el dolor físico, fue el silencio. Nadie les hablaba, excepto para ladrar órdenes. Existían como fantasmas flotando entre el cielo y el mar. Por las noches, hermana Magdalena, de apenas 20 años, susurraba salmos bajo su aliento. Su voz era débil, apenas audible sobre el estruendo de las olas, pero incluso los prisioneros encadenados a su alrededor, griegos, serbios, albaneses, giraban sus cabezas para escuchar. Cuando la galera finalmente entró al Bósforo, las hermanas vieron el perfil de Constantinopla a elevarse ante ellas. Sus cúpulas y minaretes brillaban como cuchillas bajo el amanecer. La ciudad que durante 1000 años había sido la segunda Roma, la joya de la cristiandad, ahora resplandecía con los símbolos de su nuevo poder islámico. Para las monjas no era majestuosa, era aterradora. Desde los muelles fueron desfiladas por calles estrechas, repletas de mercaderes, soldados y esclavos. Los transeúntes se detenían a mirar. Monjas cristianas entre cautivos eran una rareza, incluso en un imperio construido sobre conquista. Fueron conducidas más allá de las antiguas murallas de Constantinopla hacia el distrito imperial, donde sus destinos serían sellados. A la sombra de Santa Sofía, la gran catedral de la cristiandad convertida en mezquita, fueron obligadas a arrodillarse. Cuando el llamado del muezín resonó desde los minaretes, una de las hermanas susurró: «Estamos en casa, pero ya no es nuestra». Antes del amanecer siguiente fueron llevadas a un patio de mármol rodeado por columnas imponentes. No era una mazmorra, era el Diván Humayún, el Consejo Imperial, donde la voluntad del sultán gobernaba sobre todas las cosas. Aquí las cautivas no eran juzgadas por reyes ni sacerdotes, sino por el imperio mismo. En el centro de las salas se sentaba el gran visir, un hombre cuya expresión no revelaba nada. A su izquierda, escribas esperaban con tinta y pergamino, listos para registrar cada detalle, nombres, edades, usos previstos. Cada palabra sería inscrita en registros que aún sobreviven siglos después, manchados por cera y tiempo. Las hermanas permanecían con sus hábitos rasgados, ojos bajos. A través de intérpretes les dijeron que el sultán había concedido misericordia bajo una condición. Aquellas que aceptaran la conversión recibirían nuevos nombres, alimento y vida dentro del palacio. Aquellas que se negaran enfrentarían la disciplina de la fe, una frase que podía significar encarcelamiento o desaparición. Ninguna habló. Hermana Magdalena temblaba. Había visto lo que sucedía con otros cautivos traídos ante el visir, griegos, armenios, eslavos, todos tragados por el silencio del imperio. Antes de que los guardias pudieran arrastrarla hacia adelante, una de las ancianas, hermana Beatriz, dio un paso fuera de la fila, que se dirigió al ir no como cautiva, sino como alguien que había vivido lo suficiente para ver imperios ascender y desmoronarse. «Mi señor», dijo, «puedes renombrarnos, pero no puedes reescribir las oraciones que llevamos dentro».
El intérprete dudó inseguro de si traducir tales palabras. Cuando lo hizo, el rostro del visir permaneció ilegible. Luego respondió fríamente: «Las oraciones se desvanecen cuando la lengua olvida cómo pronunciarlas». Con un movimiento de su mano, las hermanas fueron despedidas no a la ejecución, sino a las cámaras inferiores del palacio de Topkapi, donde se mantenía a cautivo sin clasificar. Algunos lo llamarían misericordia, otros más tarde lo llamarían algo mucho peor. Algunas recibieron un tipo diferente de prisión, una disfrazada de servicio. Bajo los jardines del palacio yacía un laberinto de salones de piedra sellados del sol. Cada cámara tenía una rendija delgada para luz, apenas suficiente para distinguir la noche del día. Las monjas fueron despojadas de sus hábitos, vestidas con prendas ásperas, y se les dijo que ahora servirían limpiando pisos, cociendo vestimentas, alimentando fuegos para las cámaras superiores. Estaba diseñado para quebrarlas, para convertir la santidad en servidumbre, pero los otomanos las subestimaron. Estas eran mujeres que ya habían vivido bajo votos de silencio y negación. El hambre, el frío y la soledad no eran novedades. Para ellas el sufrimiento no era castigo, era devoción hecha real. Incluso en esta prisión subterránea, su disciplina se convirtió en armadura. Por las noches rezaban en secreto. Una talló una cruz en la pared de barro con su uña, otra trazó versículos en el polvo bajo su cama de paja. Comenzaron a contar los días por el ritmo del llamado del muezín, no por conversión, sino como un reloj desafiante para una fe que se negaba a morir. Pronto se esparcieron susurros entre los sirvientes. Había historias de las hermanas silenciosas, mujeres extranjeras enterradas bajo el palacio que nunca hablaban, nunca suplicaban. Algunos las llamaban malditas, otros las llamaban santas. Su silencio resonaba por los túneles más fuerte que cualquier oración. Los días se convirtieron en meses. Sus manos se ampollaron por el trabajo, lavando sábanas, puliendo bronce, atendiendo fuegos que daban calor a otros, pero ninguno a ellas. Sus nombres fueron prohibidos. A cada mujer se le dio un número, una marca de propiedad. El imperio creía que el tiempo y el hambre doblarían incluso la fe más fuerte. Entonces comenzó la siguiente etapa, una prueba disfrazada de misericordia. Primero llegó la amabilidad. Comida, aceite y sedas fueron enviados a sus cuartos. Hombres eruditos del palacio vinieron a hablar gentilmente, ofreciendo descanso, paz, incluso pequeñas libertades. Tu Dios y el nuestro no son enemigos, pero todas comprendieron lo que esa libertad significaba: borrar la memoria de quienes eran. Olvidar era el único pecado que no podían cometer. Hermana Magdalena, una vez frágil y temblorosa, comenzó a surgir como su fortaleza. Susurraba fragmentos de escritura recordados de su convento, versículos medio olvidados reformados en oraciones que las mantenían vivas. Incluso incompleta, la palabra perduraba. Cuando la persuasión falló, las máscaras cayeron, las antorchas fueron apagadas, la comida reducida a la mitad. No más visitas amables, solo silencio y oscuridad. Una por una, fueron llevadas a una habitación estrecha donde escribas esperaban. A cada una se le pidió repetir una sola frase de sumisión. Aquellas que lo hacían eran permitidas vivir dentro de los muros del palacio. Aquellas que se negaban desaparecían. No fue un gran acto de crueldad, sino una ruptura lenta y metódica del alma. La fe no fue arrancada por fuerza. Fue erosionada por el hambre, la espera y la voz tranquila, preguntando: ¿por qué sufrir por un Dios que no responde? Algunas cedieron. 2 hermanas de Corfú, gemelas, finalmente susurraron las palabras. Fueron vestidas de seda y llevadas lejos, para nunca ser vistas de nuevo. Para las que permanecieron, cada desaparición endureció su resolución. Hermana Beatriz, una vez valiente ante el gran visir, se volvió delgada y pálida. Cuando los guardias exigieron su nombre, sonrió débilmente. «Llámenme Silencio», dijo. Su desafío se propagó como contagio. Desde ese momento, ninguna de ellas volvió a hablar con sus captores. Cuando eran interrogadas, respondían solo con quietud. Y en esa quietud, recuperaron lo que el imperio pensó que había tomado: control. Los registros oficiales las mencionan solo de paso. Cautivas extranjeras. No responden improductivas. Para los otomanos eran conversiones fallidas. Para la historia se convirtieron en algo más.
prueba viviente de que la fe podía sobrevivir donde los muros y las cadenas no podían. Para cuando la primavera regresó a los jardines del palacio, solo 11 de las 22 originales seguían vivas. Los guardias las llamaban fantasmas henos, pero los sirvientes susurraban algo más extraño, que a veces en lo profundo de la noche se podían escuchar voces débiles bajo el palacio, cantando en un idioma que nadie recordaba, pero todos temían. Era el mismo himno que habían cantado mientras su convento ardía. Y dentro de esos corredores olvidados donde ninguna luz solar llegaba, las sobrevivientes encontraron algo inesperado, un antiguo arco sellado enterrado en polvo y piedra. Al principio fue un escondite, pero lentamente se convirtió en algo sagrado. Usaron cerámica rota como candelabros, un trozo de lino como paño de altar. De un fragmento de espejo destrozado, crearon una cruz tosca. Pat. En esta capilla secreta se reunían cada noche después de que el palacio dormía. Sin himnos, sin sermones, solo susurros. Cada mujer se arrodillaba y compartía un recuerdo, un hogar, una campana de iglesia, la calidez del pan antes del amanecer. Estos recuerdos se convirtieron en sus nuevos salmos, pequeñas ofrendas a un Dios que todavía escuchaba en la oscuridad. Un prisionero veneciano una vez escribió sobre voces extrañas resonando bajo el harén, mujeres cantando en latín a un Dios que no pertenecía a este imperio. Durante siglos, los historiadores lo descartaron como superstición, hasta que bajo las ruinas de Topkapi, arqueólogos descubrieron una pequeña cámara revestida con tallados cristianos, cruces arañadas en la piedra. La luz brilla en oscuridad. Ese pequeño descubrimiento lo cambió todo. Probó que estas mujeres no simplemente desaparecieron, dejaron una marca, una revuelta silenciosa grabada en los muros. Para 1470, el palacio había cambiado de manos nuevamente. Un nuevo sultán, joven y ambicioso, ascendió al trono con órdenes de purgar cualquier rastro de debilidad de sus predecesores. Cada sirviente, concubina y trabajador fue meticulosamente registrado, excepto un grupo. En los archivos de Topsy, bajo columnas de nombres había un espacio en blanco, un vacío donde deberían haber estado 21 entradas. El registro decía, inadecuadas para servicio, eliminadas, sin fechas, sin registros de entierro, nada. Así fue como la historia las borró, no con fuego, sino con tinta retenida. Y sin embargo, el silencio mismo se convirtió en prueba. Solo algo vergonzoso se oculta tan cuidadosamente. Siglos después, el diario de un cortesano otomano surgió en los archivos de Bursa, mencionando críticamente a mujeres extranjeras que se negaron a someterse y desaparecieron bajo los cimientos del palacio. Otra carta interceptada por espías venecianos en 1472 hablaba de monjas que no se inclinaban ante la voluntad del sultán. Juntos, estos fragmentos revelaban una verdad que Imperio había intentado enterrar: el borrado deliberado de mujeres que se habían convertido en símbolos espirituales de resistencia. El último registro de Germana Magdalena proviene de décadas después. Escrito por un peregrino italiano, relató una historia susurrada por un sirviente del palacio, una mujer que cantaba a su Dios hasta que los guardias sellaron la habitación. Su nombre era desconocido, pero el débil himno que describió sobrevivió a la piedra misma. En ese eco, su historia perdura. Con el tiempo, los relatos de las hermanas desvanecidas se convirtieron en rumores susurrados entre esclavos y sirvientes. En ciertas noches de luna llena, los pasillos inferiores del palacio se volvían fríos y el aire olía levemente a incienso, aunque no ardía fuego alguno. Memoria, superstición, o ambas, se negaban a morir. Siglos más tarde, visitantes europeos atraídos por los misterios exóticos de la corte otomana escucharon fragmentos de la misma leyenda. Un diplomático francés, escribiendo en 1718, notó que entre los asistentes más antiguos del palacio persistía una historia prohibida de mujeres cristianas que se cantaron a sí mismas al cielo. Lo descartó como mito. Pero los muros ya habían contado la verdad. La capilla yace en ruinas. Ahora, pero los tallados permanecen. Oraciones desvanecidas grabadas en los muros. Un susurro de mujeres que se niegan a ser olvidadas. En su silencio todavía hablan. Y si has escuchado su historia esta noche, deja que permanezca contigo. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué sentiste cuando viste lo que ellas soportaron.
Y si quieres más historias no contadas enterradas en las sombras de la historia, suscríbete y adéntrate más profundo en la oscuridad con nosotros, porque algunas verdades merecen ser recordadas sin importar cuánto intentaron borrarlas. Las hermanas de Macedonia nunca tuvieron tumbas marcadas, nunca tuvieron epitafios, pero dejaron algo que ningún imperio podría destruir: fe tallada en piedra, y el conocimiento de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede resistir. Cuando camines por las ruinas de Constantinopla hoy, cuando veas los minaretes elevándose sobre la ciudad, que una vez fue la joya de la cristiandad, recuerda que bajo tus pies yacen las historias que trataron de enterrar, historias de mujeres que eligieron el sufrimiento sobre la sumisión, historias de fe que sobrevivió donde los imperios cayeron y en algún lugar, en las sombras de esos antiguos muros, sus voces todavía resuenan, cantando el mismo himno que cantaba Ya.